Pues sean bienvenidos todos los que están en este lugar y todos los que nos ven a través del internet, sean bienvenidos. Sabemos que cada día Dios tiene bendiciones para nosotros y sabemos que a los que nos ven también Dios tiene una bendición para tu vida. No te vayas, quédate en este canal, quédate en esta proyección hasta que termine. Yo creo que hoy Dios quiere darte algo especial para tu vida y aún para tu cuerpo. El tema del día de hoy es: Jehová es un varón de guerra. Esto es en cántico de Moisés y de María, y cantaron esto, que Jehová es un varón de guerra, Jehová es un Dios de guerra. Antes de iniciar con este tema, quisiera orar por sanidad por aquellos que lo necesitan. Me ha gustado mucho un pasaje y hemos visto la gracia, la gloria, el poder de Dios manifestarse en las vidas y en los cuerpos a través de este pasaje. Isaías 53, 4, 5, creo que ese no lo tenemos, digo. Este es un pasaje de que hemos tomado y Dios ha respondido y ha sanado los cuerpos, ha sanado las vidas. Dice Isaías 53, del 4 al 5: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Y bueno, en esta mañana, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra sobre todos aquellos que están enfermos. El Señor Jesús fue inmolado, Él llevó castigo que nosotros merecíamos en su cuerpo. Eh, Él llevó en su cuerpo las enfermedades que nos tocaban. Así que ahora, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu cuerpo. Declaro sanidad en Abel. Sanidad sobre los riñones de Abel en el nombre de Jesús. Declaro que aún los riñones, Señor, son nuevos en su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que funcionan al 100%. Declaro sanidad en Humberto en el nombre de Jesús. Declaro que sus vértebras son sanas, que su cuerpo es sano, que cada hueso de su ser es sano en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaro un milagro en Humberto, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre todos aquellos que nos ven y aún los que están presentes. Toda ansiedad fuera en el nombre de Jesús. Todo cáncer fuera en el nombre de Jesús. Se deshace por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Dolores fuera. Dolor de migraña, dolor de menstruación fuera en el nombre de Jesús. Declaro sanidad completa en cada cuerpo, en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Sanidad por el poder de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad fuera, en el nombre de Jesús. Declaro cuerpos sanos y fuertes, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad para ti que nos ves, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, regresamos a nuestro tema. Decíamos, Dios es un Dios de guerra, es un varón de guerra. Vemos en el cántico de Moisés y de María, Éxodo 15 del 1 al 3. Cántico de Moisés y de María, de hecho este es el tema que está en la Reina Valera. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Nuestro Dios es un Dios de guerra y bueno, ya vieron que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es un Dios de guerra. Entonces, si Dios es un Dios de guerra y nosotros somos sus hijos, quiere decir que nosotros somos el ejército de Dios. Somos guerreros de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, estamos en guerra. ¿Y cuál es la guerra? ¿Cuál es la guerra? Guerra espiritual, hermanos. Siempre vamos a estar en guerra espiritual, ¿sí? Aunque no lo veamos, estamos luchando. Hace ratito platicaba con mi esposa, y decía, definitivamente estamos en guerra.
Y aquellos que se quedan atrás es el que el enemigo va a tratar de devorarlos. El lobo va a tratar de devorar a las ovejas heridas, a las ovejas que se sienten enfermas y que se quedan hasta atrás, hasta atrás. Y dice mi esposa, pero no se las vamos a dejar. Digo, amén, no se las vamos a dejar. Vamos a luchar, vamos a orar, vamos a guerrear con Dios, y sabemos que Dios está con nosotros por esas almas, por esas ovejas. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. ¿Sí? Entonces, Él va por delante de nosotros. Él va a luchar con nosotros, y con Él sabemos que con Él tenemos la victoria segura. ¿Sí? Jehová es un varón de guerra, Dios es un varón de guerra. Somos guerreros de Dios. Somos guerreros de Dios. ¿Sí? Me impacta la vida de Josué. Dios lo manda a la guerra y él no pone ningún pretexto. Él obedece a Dios. ¿Sí? Podemos ver a Josué como un guerrero, como un líder del pueblo de Israel. Y bueno, él siempre, o casi siempre buscó el consejo de Dios. ¿Por qué digo casi siempre? Porque aún por ahí hubo un momento en que falló en buscar el consejo de Dios. Y cuando, hermano, cuando nosotros fallamos en buscar el consejo de Dios, pues fallamos en el propósito. Erramos al blanco. Erramos, ¿sí? Y el enemigo puede meterse cuando no pedimos el consejo de Dios, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos en la Biblia, podemos ver precisamente que en esta guerra, en esta guerra que Josué tenía, que Dios le había mandado para poseer la tierra, que Dios les había dado ya, Josué le ordena al sol y a la luna que se paren. Anoche le decía a mi hijo, porque en alguna ocasión él me explicaba, tuvo por allí algunos estudios, y me dice, papá, ¿qué crees? Que la NASA hizo alguna investigación para el futuro, para poner, lo que recuerdo, para poner algo satelital, y tenía que ser una investigación, y se dieron cuenta, la NASA, personas que no conocen la Biblia, vamos a decirlo así, pero que tienen ciencia, y se dieron cuenta que hace falta un día, y que no saben cómo localizarlo, pero hace falta un día en la historia del mundo. Y digo, pues sí, hace falta, la Biblia lo dice, sí, se fueron porque había un cristiano allí, ¿no? Entonces, me lo comentó en alguna ocasión, dije, voy a buscar un poquito, a ver si encuentro eso, y me gustaría leerlo literalmente lo que encontré. Dice así: la NASA descubre un día perdido de 24 horas de sol. ¿Sabía usted que en un programa especial de la NASA en los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, en la cual se había considerado como un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtis de Baltimore, consejero del programa NASA, relató el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de NASA en Greenville, un estado de Estados Unidos. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontraban dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que ha entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la villa de satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja en alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada, con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza. ¿Había una respuesta? En el equipo había un cristiano que dijo: una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos.
Él entonces tomó la Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En este pasaje Dios le decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol. Y así sucedió. Y en la Biblia dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía casi un día entero, Josué 10:13. Esas palabras en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado, no obstante faltaban 40 minutos y esto ocasionó un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplican muchas veces en cada órbita. Ese cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostraran el segundo libro de Reyes, capítulo 20, del 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y por tanto pidió una señal diciendo: Isaías, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados. Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados, que había avanzado en el reloj del sol. 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes completan las 24 que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia el día que faltaba en el universo. ¿Sí? Entonces vemos que realmente la Biblia no es un libro más, ¿sí? Porque Dios manifiesta la verdad de su palabra escrita en la Biblia. A través de la investigación de la NASA pudieron darse cuenta que la Biblia es real, que es verdad. Muchos han tratado de negar la veracidad de la Biblia, pero se encuentran cuando quieren negarla que es real, que no pueden echarla para atrás. Entonces, continuamos adelante, vamos, no nos desanimemos, la Biblia es real. Hay que compartir la información de la Biblia, hay que compartir la salvación, hay que compartir lo que Dios nos ha dejado, nos ha heredado. ¿Sí? Y vayamos a Josué 10 del 12 al 14, justamente 10 del 12 al 14. Ahí es donde Josué le ordenó al sol. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Casi un día entero, o sea, no fue el día completo, ¿sí? Sino fue casi. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová, ¿qué? Peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. Y hasta ahí le dejamos. Bueno, sí, voy a seguir leyendo. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Voy a seguir leyendo. Y José y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles las retaguardias sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua
contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, y al rey de Laquis, y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Estamos en guerra, pero nuestro comandante es el Señor Jesús. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios y lo que Él nos dice. No puede haber algo que nos atormente sin alguien que nos salve. Dios lucha por nosotros. Y tenemos que estar conscientes que Dios lucha por nosotros. Dios va a luchar por nosotros. Solamente nosotros tenemos que ser rectos y caminar delante de Dios rectamente, caminar conforme a su palabra. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿O cuál rey te atormenta? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese rey o esos reyes que se están atormentando? ¿Cómo se llama ese rey? Dolor, ansiedad, homicidio, suicidio, parálisis, cáncer, ¿sí? Aún muerte en la cruz, ¿sí? Y hoy tú puedes poner tu pie sobre el cuello de tu enemigo, porque ya es un ser vencido. El enemigo es un ser vencido. Jesús venció por ti y por mí en la cruz. Hay muchas personas que creen que los cristianos estamos locos, ¿sí? Y no tienen ninguna razón. Bueno, al menos no deberíamos estar locos, deberíamos estar completamente locos por Dios, ¿sí? Porque para hacer lo que Josué hizo es estar completamente locos por Dios. Creerle, creerle, creerle. Porque a veces lo que Dios hace no tiene sentido. Si lo pensamos humanamente, si lo razonamos, muchas de las veces lo que Dios hace no tiene sentido. Como resucitar un muerto. Ya murió, pero Dios lo resucita. Y a veces no tiene sentido. ¿Cómo lo hizo? Es Dios. Es Dios. El creador. ¿Sí? Es el creador. Algunos no creen en el Espíritu Santo. Otros no creen en la sanidad de Dios. Otros no creen en los prodigios, no creen en los milagros. No creen en que Dios puede resucitar muertos. No creen en que Dios puede prosperar. No creen en que Dios puede liberar de demonios. Porque no creen que las personas estén endemoniados. ¿Sí? Y si no estuvieran endemoniados, yo les diría, si no estuvieran endemoniados, ¿por qué roban? ¿Por qué matan? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué se alcoholizan? ¿Por qué golpean a sus esposas o a sus esposos en algunos casos? ¿Por qué maldicen? ¿Por qué fornican? ¿Por qué adulteran, dañando a las personas? ¿Por qué mienten? Y todo eso, a veces no hay motivos aparentes, algunos, para que se haga eso. Y todos esos, aparte de que no creen en esto, bueno, increíblemente, pero tampoco creen en un Dios poderoso. ¿Quién sabe en qué Dios creen? ¿Qué saben en qué Dios creen? Pues definitivamente están demoniados, por eso no van a creer en Dios Todopoderoso, que es Jesús. Porque hay un espíritu que les impide creer. Hay un espíritu que les impide creer en todo esto. ¿Sí? Y veamos lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque no se disciernen, no se van a discernir razonando. Se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Aunque lo quieran razonar, aunque lo quieran, no lo van a poder hacer. Se disciernen espiritualmente. Cuando vemos milagros de Dios, cuando vemos el poder de Dios manifestarse, para muchos es una locura. ¿Sí? Porque no lo van a entender. Entonces,
Claro que tenemos que estar locamente enamorados de Dios para obedecerle, ¿sí? Porque muchas veces Él nos va a pedir cosas que para ellos no tienen sentido, ¿sí? Y muchos, aún como cristianos, a veces pensamos que vamos a perder mucho, pero no es así. No es así, ¿sí? Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios está con nosotros, Dios está luchando con nosotros y aún por nosotros. Josué 6, del 1 al, vamos a leer Josué 6, del 1 al 15. O sea, vean por ejemplo esta toma, esta lucha, esta guerra. Es algo que no tiene sentido para muchos. Pero vamos a leer todo completo, del 6, del 1 al 15. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová lo seguía. ¿Qué dice? El arca del pacto de Jehová, ¿qué? Lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: y vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Y al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. O sea, imagínense, qué locura, estaban en guerra. Y sería una locura, ¿no? Imagínense, dar una vuelta cada día por 6 días. Sin hacer nada. Nada más tocando la bocina cada cierto tiempo, mientras daban la vuelta. ¿Sí? O sea, no hacían ningún otro tipo de ruido, no hablaban, no platicaban, nada. Solamente daban vuelta. Por 6 días estuvieron haciendo esto. ¿Sí? ¿Se imaginan que dentro de ese pueblo, ¿sí?, de Jericó, a lo mejor los que estaban hasta arriba y los veían que estaban dando y dijeron: están locos, ¿no? Se reían, yo creo, de ellos. ¿Qué están haciendo, no? Y nada más daban su vuelta, y daban su vuelta cada día, y al 7º día dan 7 vueltas. ¿Sí? Yo creo que mientras ellos daban las vueltas, los de Jericó se reían de ellos. ¿Sí? Para cualquier guerrero sería llegar y tratar de derrumbar las puertas, tratar de derrumbar las paredes de alguna manera. ¿Sí? A lo mejor darle de mazazos, darle de golpes a las puertas para derribarlas y poder entrar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos sabían que Dios les había hablado. Y ellos creían en Dios. Y ellos confiaban en Dios. Confiaron en la palabra de Dios, confiaban en Dios y esperaban en Dios.
No esperaban en sus propias fuerzas. Así que, aunque no tuviera sentido lo que Dios les había ordenado, ellos estaban haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Solamente caminar alrededor y tocar las bocinas, tocar los cuernos de carnero cada cierto tiempo. ¿Sí? Pero el séptimo día ya no dieron una sola vuelta, sino que dieron 7 vueltas. Y cuando los hombres tocaron las bocinas, ¿sí? Josué les dijo: griten, porque Jehová nos ha entregado la ciudad y será anatema, ¿sí? Será maldita la ciudad. Maten todo. Solo dejen viva a Rahab, la mujer ramera que había ocultado a los espías y a todos los que estuvieran. Ese había sido el trato. Ella ocultó a los espías y el trato era que iban a respetar su vida con los que estuvieran con ella. O sea, una mujer ramera, Dios tuvo misericordia de ella, y tanta misericordia tuvo que aún, si vemos en la historia, de ella viene la descendencia, desciende el Señor Jesucristo. Hubo tanta misericordia. Así que, hermanos, no estamos tan perdidos. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo gritó a gran voz, el muro se derrumbó. No tuvieron que golpear el muro, ¿sí? Se derrumbó un muro enorme. Buscamos, dentro de la historia podemos estar investigando y buscar, y podemos ver que más o menos el muro podría medir entre 3 y 5 metros de altura. Un muro entre 3 y 5 metros de altura. Y no tan grueso como este que ven aquí, que es como 30 centímetros. No, 30 centímetros. Lo grueso del muro era aproximadamente 3 metros de ancho. 3 metros de ancho. Como de aquí, yo creo, o de por aquí hasta allá. Esa era la anchura del muro. ¿Se imaginan? No golpearon, no hicieron nada, solamente tocaron, gritaron y el muro se abrió, se derrumbaron 40,000 metros cuadrados de muro. Se cayeron. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba obedeciendo a Dios. Y porque el pueblo le había creído a Dios. No tuvieron que esforzarse más. No tuvieron que luchar, que patear, que golpear, nada. El muro cayó. ¿Sí? Entonces, si vieron en el versículo 8, hasta lo repetí, probablemente de ahí venga una práctica casi que hace la religión popular, ¿sí? Para cargar ídolos y llevarlos a pasear. Pero ahí no dice que cargaron el arca, sino que dice que el arca se levantaba y lo seguía. Hace un tiempo estuvimos investigando algo acerca del arca, y aunque ellos se ponían bajo el arca, nunca cargaban el arca. El arca cargaba a los que se ponían bajo el arca. O sea, Dios jamás permitió que lo cargaran. El arca se levantaba y ellos caminaban con el arca, ni se esforzaban. El arca los llevaba, no tenían un esfuerzo mínimo. No cargaban nada. No había necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo. No hay necesidad de cargarlo y llevarlo a algún lugar. No. El arca cargaba a los que se ponían abajo. Nunca se cansaban. El arca se levantaba y lo seguía, dice la palabra. Versículo 8, ¿no? El arca nunca fue cargada. El arca avanzaba sin que el peso lastimara a los que iban allí, sino todo lo contrario, hasta ellos los levantaba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó? Josué 7:1, veamos qué pasó dentro de todo esto. Vemos que Dios está con ellos, y a pesar de todo eso, Dios ordena, pero como siempre, muchas veces hay fallas. Hay fallas. ¿Sí? Vea lo que dice Josué 7:1, el pecado de Acán. Y es interesante, ¿no? Por lo menos en la Biblia, en la Reina Valera dice como tema el pecado de Acán. Lo especifica, pero literalmente no estaría el pecado de Acán, sino que dice, pero los hijos de Israel. Se está refiriendo a la nación completa. Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadip, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. No contra Acán, ¿verdad que no?
¿Contra quién? Contra todos, contra todo el pueblo. Por una persona que tomó del anatema, por una persona trajo maldición a todo el pueblo, por una que desobedeció. ¿Sí? Entonces Dios se encendió en ira contra Israel. O sea, tenemos que tener cuidado, ¿sí?, en traer maldiciones a nuestro hogar. Tenemos que tener cuidado en que no traigamos maldiciones a nuestro hogar, a nuestra vida, en no acarrear maldición, porque si nos contaminamos nosotros, podemos contaminar a los que viven en nuestro hogar. ¿Sí? O sea, la contaminación se extiende a todos los que viven en casa. ¿Sí? El versículo 1 dice que los hijos de Israel cometieron pecado, ¿sí?, que trajeron maldición y Dios se enojó con Israel. Y realmente todo Israel pecó, todo Israel hicieron algo en contra de Dios, desagradaron a Dios. No fue todo el pueblo, solo fue una persona. Y por causa de él hubo maldición para todo Israel. O sea, solo Acán tomó de la maldición. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Josué 7:13. Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. O sea, si hay maldición en nuestras vidas, no vamos a poder avanzar, hermanos. Nos vamos a levantar y el enemigo nos va a vencer. Si hay maldición en nuestras vidas, no importa las veces que te levantes, vas a caer derrotado vez tras vez, vez tras vez. O sea, toda maldición tenemos que sacudírnosla de nuestras vidas, de nuestro hogar, porque si no el enemigo nos va a derrotar muchas veces. Tenemos que caminar en santidad, tenemos que caminar en obediencia a la palabra. Solo esa es la única manera en que podemos derrotar al enemigo. En que Dios lucha por nosotros cuando estamos en santidad. Si no estamos en santidad, si hay maldición en nuestras vidas, el enemigo nos va a vencer. No importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos. Si no nos estamos santificando, el enemigo nos va a vencer una y otra vez. Nos va a estar golpeando, nos va a estar golpeteando. Josué 7:19-21, ¿qué dice? Vean, entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, una persona trajo maldición a todo Israel, ¿sí? Y es interesante ver que Acán primero vio, codició y tomó, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, número uno. Número dos, tenemos que tener cuidado con la codicia de nuestro corazón. Y número tres, no tenemos que tomar lo que no nos pertenece. No tenemos que tomar. Esa es una forma de evitar traer maldición y muerte a nuestras vidas, ¿sí? Y a la familia. Porque si leemos todos, lo que continúa, vemos que lo que pasó para poder quitar el anatema, tuvieron que apedrear a Acán junto con toda su familia. Los apedrearon, los mataron. Dice, y que cuando eso sucedió, bueno, los enterraron, los sepultaron con piedras. Por eso sucedió, dice, que la ira de Dios se apaciguó. ¿Por qué? Porque la maldición fue quitada. Entonces, no debemos acarrear maldición, no debemos traer muerte a nuestra vida y a nuestra familia. Debemos tener cuidado con lo que hacemos, ¿sí?
Entonces, vamos a ver Josué 9:14. Les decía hace rato, íbamos a ver esto un poquito. Ahorita más o menos les damos el contexto. 9:14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no ¿qué? Consultaron a Jehová. Bueno, en un contexto, más o menos, en el capítulo 9, Podemos ver que los gabaonitas habían escuchado de Josué y del ejército de Josué, y habían escuchado de Dios, y habían escuchado que Dios peleaba por ellos. Y entonces los gabaonitas tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo de qué? De que Josué los fuera a acabar, los fuera a matar. Y entonces armaron una estrategia para que Josué no acabara con ellos. ¿Y qué dijeron? Vamos a engañarlo. Vamos a decirle que somos viajeros, que venimos desde muy lejos para hacer pacto con ellos y que ellos hagan pacto con nosotros y así nuestras vidas sean respetadas por ellos. Entonces estos hombres se disfrazaron de viajeros por mucho tiempo que habían viajado, se pusieron zapatos viejos, ropa vieja, guardaron en sus provisiones pan viejo con moho, de tal forma que cuando ellos hablaron con Josué, hicieron creer que tenían mucho tiempo de viaje, cuando realmente habían hecho 1 o 2 días y por mucho tal vez 3 días de viaje para hacerlos caer en esa mentira. ¿sí? Entonces, ellos tenían miedo y por eso querían hablar con Josué y engañarlo de esta manera. ¿Sí? Lo interesante es ver que Josué les creyó todo a ellos, pero, ¿qué dice? No consultó a Dios. No consultó a Dios para hacer el pacto con ellos. O sea, tenemos que consultar a Dios. Es un error grave que a veces hacemos cosas importantes en nuestras vidas sin consultar a Dios, o cosas que parecieran que van a hacer impacto en nuestras vidas y antes de hacerlo no consultamos a Dios. Tenemos que consultar a Dios para hacer cualquier cosa. Y si es muy importante, con mayor razón. Con mayor razón. ¿Sí? De hoy en adelante nosotros deberíamos consultar a Dios para actuar, para hacer cualquier cosa. Entonces Dios es un varón de guerra y nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto somos guerreros del ejército de Dios. Y como ejército de Dios, ya estamos casi terminando. Va a ser rápido para que tengan paz en sus corazones. ¿Sí? Y como ejército de Dios, entonces, antes de hacer cualquier cosa, debemos consultar a nuestro supremo comandante, a nuestro Señor Jesús. Y eso solamente para no fallar en cada batalla que tengamos, para que cada batalla que tengamos salgamos victoriosos. Si consultamos a Dios, Dios nos puede dar la salida. ¿Sí? Siempre tendremos que consultar a Dios para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que hagamos. No, a veces nos ganan las emociones. A veces lo hacemos por emoción. Y de verdad, yo creo que a todos muchas veces las emociones nos ganan. Y cuando nos ganan las emociones, hermanos, dejamos de consultar a Dios. Entonces, antes de emocionarnos, antes de hacer cualquier cosa, antes de emprender un negocio, antes de dar un paso en grande o un paso en falso, consultemos a Dios. Hace tiempo yo le decía a mi esposa, como matrimonio, cuando vamos a hacer cualquier cosa, le digo, amor, vamos a orar. Y si hay paz en los dos, se hace. Si en uno de los dos no hay paz, no se hace. Hay que detenernos y seguir consultando. Entonces, ¿qué hacemos? Y cuando hay paz en los dos y hacemos las cosas salen bien. Pero cuando no hay paz en uno de los dos y oramos a Dios y no hay paz en uno de los dos, no debemos hacerlos, porque si lo hacemos, algo va a salir mal. Algo va a salir mal. Entonces, lo mejor, lo correcto, es consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si tú quieres ser parte del ejército de Dios, solo tienes que tomarte un tiempo, unos segundos, y repetir conmigo una sencilla oración. Si tú hoy quieres ser parte del ejército de Dios,
no has aceptado al Señor en tu corazón como tu Señor y Salvador, ahorita es el tiempo. Tómate unos segundos y repite conmigo, por favor. Solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti para pedirte que perdones todos mis pecados y que me limpies con la sangre preciosa de Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y que tengas la mejor de las semanas llena de bendición en tu vida.